Bienvenidos al primer Conexiones de 2024. Hoy, en el inicio de la temporada, vamos a hablar de violencia en línea. Y como estamos en el mes de la mujer, vamos a hablar de cómo nosotras somos una de las principales víctimas. La tecnología nos ayuda a muchas cosas. A hacer nuestro trabajo, a comunicarnos con nuestros amigos y familiares, a curarnos y a entretenernos. Pero también nos puede llevar a ser peores personas, a insultar, a acosar y a excluir a otros. La periodista enfrenta expresiones discriminatorias, desacreditándola por ser mujer. No es claro el impacto que tiene la violencia digital como cualquier forma de violencia hacia la mujer. La violencia en línea se ha convertido en un problema tanto en plataformas sociales y foros como en el correo electrónico y en los servicios de mensajería instantánea. Como sucede muchas veces con la violencia offline, las mujeres y disidencias son uno de los grupos más atacados. Las mujeres, y las que tenemos un perfil público más aún, somos insultadas, acosadas y atacadas. Recibimos fotos que no pedimos y nuestra información privada es divulgada en espacios públicos. La violencia de género en línea es una expresión de la violencia basada en género. Ocupa las plataformas digitales, como pueden ser las redes sociales, el correo electrónico o chats y otro tipo de tecnologías. Bueno, la violencia de género en línea es una manifestación más de la violencia machista que sufrimos las mujeres en la calle, en la cama, en nuestros trabajos. Tiene dos componentes. El primero, obviamente, es la agresión directa, pero me parece que hay un componente mucho más fundamental y previo a esa violencia que tiene que ver con la exclusión de las mujeres en el diseño y la construcción de las tecnologías digitales. Genera que en general las mujeres tengan mucho más temor que los varones de participar en cualquier ámbito público dentro de las redes. Una mujer expresa cualquier opinión con la que se discrepa, se ve enfrentada a mucha más violencia que cualquier varón que pueda decir algo que resulte chocante. Pero empecemos por el principio. Llamamos violencia en línea a cualquier forma de violencia, acoso, intimidación o discriminación que se realiza a través de medios digitales. Esto puede incluir amenazas, difamación, acoso sexual, divulgación no autorizada de información personal y otras formas de agresión que tienen como objetivo dañar, controlar, humillar a una persona o hacerla callar. Realmente lo que pasa, y es algo de lo que hemos estado intentando hablar mucho en diferentes espacios, es que las mismas violencias que las mujeres enfrentamos dentro de una sociedad estructurada para permitir violencias misóginas, machistas y patriarcales, se trasladan a los ámbitos digitales. Entonces, por eso cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, o incluso violencia de género, que se ejerce a través de las tecnologías, es común encontrar que los ataques son bastante similares a los ataques que enfrentan las mujeres o las personas de la diversidad sexual fuera de las tecnologías. Pero entonces, ¿a qué le llamamos violencia digital basada en género? ¿Hay un marco legal que en Uruguay defina este tipo de violencia como un delito? Nos lo explica la abogada y directora de la División de Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES, Ivana Mansolido. Mi nombre es Ivana Mansolido, soy abogada feminista y actualmente soy la directora de la División de Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. La violencia digital basada en género es una manifestación de violencia basada en género. La Ley 19.580, que es la Ley Integral de Violencia de Género que tiene nuestro país desde diciembre del año 2017, reconoce en su artículo 6 18 manifestaciones de violencia basada en género, pero nos dice que no son taxativas. En el literal M de ese artículo 6 reconoce específicamente la violencia mediática, que es aquella violencia que reciben las mujeres por el hecho de ser mujer, a través de los medios masivos de comunicación, pero específicamente la violencia digital como tal, si bien no está
nominada dentro de las manifestaciones de violencia basada en género, sí hay normas específicas de esta ley, como el artículo 92, que es una norma penal que fue incorporada al Código Penal, que define lo que se entiende por, podríamos decir, por violencia digital basada en género, y específicamente la difusión de imágenes de contenido íntimo y sexual sin consentimiento. Básicamente, ¿qué es la violencia digital hacia las mujeres? Es una forma de discriminación que afecta derechos humanos fundamentales. La violencia en línea basada en género, cuando se da en entornos online, tiene puntos en común con otra de esas violencias, pero también tiene sus particularidades. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que se manifiesta? Acoso sexual. Comentarios, mensajes o imágenes de naturaleza sexual no deseados. Discriminación en línea. Negación de oportunidades, acceso o recursos en línea, como la exclusión de grupos o comunidades. Ciberacoso. Hostigamiento constante y repetitivo en línea, que puede incluir insultos, difamación, exclusión o amenazas. Suplantación de identidad. Creación de perfiles falsos en línea con el nombre y la imagen de una persona, a menudo con la intención de difamar, acosar o engañar a otros. Porno de venganza. Compartir o distribuir imágenes íntimas o sexualmente explícitas de una persona sin su consentimiento. Violencia simbólica. Uso de símbolos, imágenes, difusión de ideas y valores sociales y culturales que denigran, humillan o menosprecian a otras personas o que fortalecen desigualdades y exclusiones. La violencia digital no es una violencia de menor categoría, entre otras cosas porque produce consecuencias graves y a veces permanentes en la vida de quienes la sufren. De esto habla Ivana Mansolido. Afecta la vida, la libertad, la dignidad, la seguridad personal, afecta la autonomía económica, tiene implicancias también a nivel psicosociales y efectivamente lo que hace es limitar o menoscabar el goce o ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Y si hablamos del impacto que tiene esta violencia, algunos tipos específicos son especialmente peligrosos. A veces los atacantes difunden información privada sensible de las personas en redes sociales, foros o servicios de mensajería. A esta práctica, que no solo vulnera a las personas atacadas, sino también a sus familias, se la conoce como doxing. Doxing derives from the word docs or documents, and it comes from the hacking culture of dropping documents. It's sharing someone's information online without their consent, and often with the malicious intent to attack them and undermine them. That could include, for example, sharing someone's home address, financial information, telephone number, intimate photos, private photos. To find that information, doxers might go through search engines, social media histories, or data broker websites. And in some cases, they hack. Once the information is collected, doxers post the content with the intent of violating the victim's privacy and harming them. And when it comes to targeting women, the content is often sexually abusive in nature. Un informe del periódico The Economist, basado en una encuesta global, reporta que 35% de las mujeres declaran haber sido víctimas de violencia online basada en género. Pero además, 65% dice conocer a alguna víctima y 85% declaró que presenció actos de violencia online basada en género. En algunas regiones como la nuestra, la situación es aún más grave. A 2020 Economist Intelligence Unit report showed that although online violence against women is common globally, at least 90% of respondents in Latin America and the Caribbean, Africa, and the Middle East had been affected. Un dato importante es que las víctimas de violencia de cualquier tipo no siempre denuncian e incluso no siempre se sienten víctimas de una agresión, por lo que estos números se quedan cortos. Muchas veces quien sufre violencia no se anima a hablar, no se da cuenta que lo que le pasa es violento o cuando pide ayuda, las denuncias son desestimadas por las autoridades. Se subestima la violencia digital,
que todavía a nivel de la sociedad no es claro el impacto que tiene. La violencia digital, como cualquier forma de violencia hacia la mujer que se da, que una mujer que lo sufre, no sufre únicamente violencia digital, seguramente se ve implicada a nivel laboral, seguramente se ve implicada a nivel psicosocial, o sea, tenga impactos en su salud mental también. Entonces, me parece que desde el inicio del uso de las herramientas digitales, lo veo quizás a nivel escolar. Un ejemplo de lo que les estoy contando es el caso de la mexicana Olimpia Corral. Hoy Olimpia es activista y fue elegida una de las 100 personas más influyentes del mundo. Pero cuando tenía 18 años, su expareja hizo público un video sexual de ambos sin su consentimiento. 1 minuto y 30 segundos duraba el video que cambió la vida de Olimpia para siempre. Eso impactó directamente en su vida. Esta mujer de 18 años tuvo 3 intentos de autoeliminación, vivía en un pueblo de México de 90.000 habitantes, 65.000 de los cuales tenían acceso a ese video. No pudo salir de su casa, dejó de estudiar. Y ella cuenta que lo que le dio fuerza para poder salir fue precisamente su madre, quien se había criado en un ambiente muy patriarcal, muy machista, pero que la incitó, digamos, a luchar. Y ahí es que de alguna manera se convierte en activista específicamente en contra de la violencia digital, y en México es uno de los ejemplos donde hay en determinados estados unas reformas legislativas que se llaman precisamente la Ley Olimpia. Como resultado del activismo de Olimpia, desde 2014 en el estado de Puebla y desde 2019 a nivel nacional en México, existen un conjunto de normas dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal que reconocen la violencia digital y sancionan delitos que violen la intimidad sexual a través de medios digitales. Estas reformas se conocen como la Ley Olimpia. Si alguien distribuye, exhibe, transmite, comercializa, solicita, publica, oferta, intercambia o comparte contenidos como imágenes, videos, textos o audios eróticos o sexuales sin tu consentimiento, eres víctima de violencia digital. La Ley Olimpia castiga con penas de 1 hasta 6 años de cárcel estos delitos, de acuerdo a la legislación federal aprobada por el Senado y en espera de aval de la Cámara de Diputados. Si sufriste violencia de este tipo, este es el proceso que puedes seguir para realizar una denuncia. Tú eres víctima, no la culpable. Eres libre de enviar cualquier material a quien tú quieras. Y si ese material termina en otro destino sin tu consentimiento, el culpable únicamente es quien lo difunde. Almacena todas las evidencias que tengas. De acuerdo a la red de abogadas Violeta, es de mucha ayuda guardar links que te hayan enviado, imágenes de los mensajes que recibas, capturas de pantalla del contenido filtrado y las plataformas donde se encuentren, de tal forma que quede registrado el nombre del usuario responsable de la publicación. Ayuda también tener una línea del tiempo con fechas y lugares de las publicaciones. Realiza una denuncia. Este delito se persigue por querella, es decir, es necesario que realices una denuncia para que las autoridades inicien una investigación contra los responsables. Dicha denuncia puede hacerse de forma física en un ministerio público o iniciarla de forma digital a través de las páginas de la Policía Cibernética de tu estado. Da seguimiento. Si bien es responsabilidad de las autoridades investigar el delito, es necesario que tú le des seguimiento para asegurar que la investigación se realice correctamente. No dejen la denuncia ahí, o sea, nada se hace solo. Ellos necesitan darle seguimiento y necesitan dar seguimiento muy puntual, colaborar, o sea, sí es un derecho, pero si quieren acceder a la justicia, pues es incluso como una responsabilidad coadyuvar, ¿no? Con la investigación, con las autoridades. Busca redes de apoyo. A nivel local y federal existen diversos colectivos, frentes y redes de apoyo de mujeres que pueden ayudarte tanto legal como psicológicamente tras sufrir el delito. Si lo necesitas, no dudes en acercarte a ellas. Algunos son la Red de Abogadas Violeta y el Frente Nacional para la Sororidad. Como decíamos hace un rato, en Uruguay no existen normas específicas acerca de la violencia online, ni cuando es violencia de género, ni cuando es hacia otros grupos de personas. Mansolido dice que sería necesaria una ley Olimpia uruguaya. Yo creo que en Uruguay, por ahora, estamos lejos de eso, ¿no? Sí existe la campaña Noviazgo Libre de Violencia, pero sin ir más lejos, en nivel de primaria,
Yo no veo que de alguna manera se identifique la ciberseguridad, se dé orientaciones para tener determinados comportamientos en línea, que sería conveniente que quizás a nivel de la educación podamos implementar ese tipo de reformas. La violencia digital afecta a mujeres y disidencias, pero muchas veces afecta más a aquellas que ocupan lugares en el espacio público o tienen voces más escuchadas. Mujeres políticas, activistas, periodistas. Imagínate que una mujer periodista publica una investigación que es crítica e incomoda a algún grupo de poder. Tras su difusión en redes sociales, la periodista enfrenta expresiones discriminatorias, desacreditándola con tintes violentos, cuestionando sus capacidades por ser mujer. Pronto, comienzan a hablar y viralizar material sobre su vida sexual. Recibe amenazas de muerte y de violación. Todo esto provoca que ella se autocensure y deje de ejercer el rol social que tiene como investigadora y comunicadora de asuntos que nos interesan como sociedad. Su ejercicio de la libertad de expresión se ve inhibido a causa de la violencia en línea. Su silencio se convierte en una voz ausente en el debate público, una voz perdida en el ejercicio democrático. Mientras las plataformas se meten cada vez más en nuestras vidas, la violencia digital va adquiriendo nuevas formas y tomando más espacios, como el metaverso. De eso hablamos en el episodio de Conexiones que hicimos sobre el metaverso. I put my headset on, I created my account, selected my avatar, and within about 30 seconds of being in the communal area, I had 3 male avatars come towards me and start verbally harassing me and sexually harassing me, and then proceed to sexually assault my avatar. I asked them to stop, they refused to, and then a 4th avatar came to take photos. El desarrollo reciente de sistemas de procesamiento de imagen y video con inteligencia artificial potenció algo de lo que también hablamos en otro Conexiones, sobre el impacto de Internet en la industria del porno. El fake porn, en el que se crea contenido pornográfico de personas que en realidad no participaron de nada de lo que creemos estar viendo. La novedad que trae la inteligencia artificial en los casos de violencia contra mujeres, pero no solo mujeres, también niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con la manipulación de imágenes, con la utilización y la suplantación de rostros y voces que se utilizan para construir mensajes que por supuesto son falsos, pero que dañan fuertemente la integridad de las personas cuando estas imágenes son de abuso sexual, imágenes de violencia y otro tipo de imágenes que constituyen una forma de violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. En 2023 se produjeron y subieron a Internet varios cientos de miles de videos de fake porn que afectaron a miles de mujeres famosas y otras desconocidas. La cantante Taylor Swift fue una de las primeras víctimas de esto en 2024. Taylor Swift became the latest victim of deepfakes on social media after many sexually explicit AI-generated images of the pop star went viral on X on the evening of January 24th. The most viral post on X received over 47 million views before being taken down. En el próximo bloque vamos a hablar de violencia en línea, específicamente contra mujeres en política. Y los invito antes de eso a ver si saben la respuesta a la pregunta que les proponemos. ¿Cuánto mayor es la chance de sufrir violencia en línea para mujeres que para varones? 27%, 13%, 45%. ¿Cuánto mayor es la chance de sufrir violencia en línea para mujeres que para varones? En el informe sobre ciberviolencia de 2022 del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará, se señala que las mujeres jóvenes entre los 18 y 24 años enfrentan niveles más elevados de violencia en línea, con un 27% más de probabilidades de ser víctimas en comparación con los hombres. Las redes sociales son una fuente de críticas y de agresiones para los políticos. Pero si hablamos de mujeres políticas, el tema se vuelve más complejo. Porque los ataques suelen ser más agresivos y personales, muchas veces menospreciándolas, reforzando estereotipos de roles y negando sus capacidades. Atravesamos una experiencia parecida, los contenidos con los que se nos refuta son muy parecidos, a pesar de poder tener posiciones políticas muy distintas, porque la
no importan, que de lo que se trata es precisamente de inhabilitarnos políticamente como interlocutoras válidas. Esto de, bueno, esta no se le puede hacer una crítica, que ya sale a victimizarse, ¿no? Y la realidad es que no nos están haciendo una crítica. Esto no se parece a una crítica política, no. Entonces no es que no aguantamos las reglas del juego, que de hecho como creemos en la política esto se vuelve el doble irritante, porque no lo es, o sea, porque las ideas quedan en un 15º plano, llegar ya cuesta mucho y duele que llegamos formadas, que llegamos con votos, el hecho de que la gente nos vota, llegamos ahí por una razón y sin embargo eso se puede descartar automáticamente, ¿no? Como si hubiésemos llegado por arte de magia. Tienen que hacer que te vayas sola, ¿no? Por la puerta chica, que tomes la decisión de decir, yo con esto no puedo. Esto es particularmente claro con mujeres que se definen como feministas o que hablan sobre los derechos de las disidencias y otros grupos históricamente minorizados. Esto, además, es transversal a todos los sectores político-partidarios. De los posteos donde yo recibo más violencia tienen que ver cuando posteo cosas, por ejemplo, a favor del cupo laboral trans o en la visita durante la campaña a un militante, un chico trans, y contar un poco su historia. Bueno, se desata una violencia y un discurso de odio, porque justamente lo que se combate, además de la persona, de querer desprestigiarnos, es la agenda que nosotros queremos sostener. En Uruguay ha habido varios casos. Uno de los más recordados involucra al abogado Fabricio Bacigalupo, quien durante años utilizó múltiples cuentas de plataformas sociales para acosar y difamar a muchas personas, pero sobre todo a mujeres públicas. Por esto, Bacigalupo fue condenado en 3 oportunidades por delitos de difamación e incitación al odio. La última vez, tras una denuncia que presentamos 16 legisladoras, activistas y periodistas. Encontramos una conducta sistemática de mensajes permanentes contra todas nosotras, también contra otras personas. En particular somos 16 mujeres con distintos niveles de exposición pública y de trabajos que tienen que ver con el activismo, con la comunicación, con la política. Y también encontramos otras mujeres, en particular consultamos a Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, y a Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, quien también eran hostigadas de la misma forma que nosotras, y ambas, dado su institucionalidad, prefirieron acompañar lateralmente la denuncia, plantearnos su apoyo, pero no acompañarla penalmente. Los mensajes eran sistemáticos y eran siempre los mismos, no eran que estaba en desacuerdo con nuestras opiniones, lo cual es absolutamente válido porque puede haber tantas opiniones como personas, o que estaba dispuesto a tener una discusión con nosotras, sino que nos sometía permanentemente a agravios que tenían que ver con cuestiones de odio, plantear que éramos cuestiones que por ejemplo, que asesinábamos niños, cuestiones de nazismo, de racismo, cuestiones complicadas que además no solamente nos exponen públicamente al odio, sino que también algunas de las cuestiones que él planteaba, como cuestiones de corrupción u otro tipo de delitos que él planteaba, eran cuestiones que nos hacían a nosotras pasibles de denuncias penales. Las campañas electorales o los debates de reformas legislativas aumentan la rispidez. Por ejemplo, durante la campaña del plebiscito del Brexit, la parlamentaria laborista Jess Phillips recibió 600 amenazas de violación en un solo día. Su colega laborista Jo Cox fue asesinada. El 16 de junio de 2016, la parlamentaria laborista Jo Cox se dirigía a un encuentro con ciudadanos de su circunscripción electoral cuando un hombre le disparó 2 veces en la cabeza y una en el pecho con un arma modificada, y luego le dio 15 puñaladas. Cox murió en el lugar y el atacante huyó, pero fue detenido poco después. El atacante fue Thomas Mayer, un jardinero desempleado de 53 años, con vínculos con la ultraderecha de Reino Unido y Estados Unidos, intereses en el nazismo, el supremacismo, el antisemitismo y el antiarabismo, ideas conspiracionistas y simpatía por el apartheid sudafricano. Testigos afirmaron que durante el ataque, Mayer gritaba «Primero Gran Bretaña» y «Mantengan Gran Bretaña independiente», frases recurrentes en el discurso en línea de los partidarios del Brexit, al cual Cox se oponía. Bueno, para seguir hablando sobre estos temas es que estamos con la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, y hoy no vamos a hablar de algo que tenga que ver con tu rol institucional, sino que vamos a hablar de violencia en línea, de esto que venimos hablando en el programa de hoy. Y empecemos por
¿Vos pensás que en Uruguay hay mayor o menor cantidad de violencia en línea? Desde tu experiencia. ¿En comparación con qué te diría? A ver, yo creo que en Uruguay la violencia en línea ha crecido, eso sí. En mi experiencia, hace muchos años que uso las redes sociales relacionadas con una actividad pública, ya sea el activismo desde lo social, la militancia partidaria, roles institucionales de responsabilidad política. Y no solo por mi experiencia personal y la violencia que pueda llegar a recibir, sino por cómo veo que eso se ha expandido. Es mi impresión, no estoy hablando de algún dato en particular que haya visto, aunque sí he leído alguna cosa, alguna publicación y alguna investigación, y todas son muy coherentes y consecuentes en que la violencia en línea es un problema importante, que está creciendo, que está afectando a mucha diversidad de personas, ¿no? Hoy particularmente y por la fecha podemos pensar en violencia en línea hacia las mujeres, que es uno de los temas de los primeros que empezó a preocupar de cómo se manifiesta la violencia en Internet, pero sí es cierto que ha crecido y creo que uno de los principales aprendizajes quizá o de las grandes conclusiones que yo puedo sacar de eso es que también en línea la violencia es una onda expansiva, que si no se corta, crece, no se queda quieta. Y creo que estamos en Uruguay en una situación en la que no se ha encontrado, no sé si se ha buscado la forma de que eso se corte, entonces es una forma de violencia que viene en crecimiento y se viene expandiendo no solamente en su intensidad, sino en la cantidad de gente a la que puede llegar a afectar. Y vos fuiste como en su momento uno de los primeros casos, o de los más paradigmáticos al inicio, cuando perdimos esa idea de que las redes eran un lugar feliz donde todo lo que pasaba era bueno y había gatitos. ¿Vos tenés claro en qué momento dijiste esto que está pasando me está haciendo mal? ¿O esto ya tiene un volumen que está resultando un problema para mí? A ver, yo siempre dije que no valoro el tema como un problema o no en función de cuando a mí o como a mí me afecta, ¿no? Sí ha habido momentos en los que particularmente me ha hecho sentir mal, sobre todo cuando veo que la violencia que se dirige hacia mí afecta a otras personas. A mí eso es lo que más me apena y lo que me llega a angustiar, ¿no? Cuando por amenazarte a vos amenazan a un ser querido, cuando agrediéndote a vos están agrediendo a las personas con las que estás interactuando o personas con las que estás trabajando o con las que estás militando, seres queridos, y cuanto más cercanía, más afecto, por supuesto que más te afecta y peor te hace sentir. Mi uso de las redes sociales activo y sostenido empezó de la mano del activismo social y empezó con un rol que yo estaba asumiendo cada vez más público. Entonces, desde el principio lo entendí como, bueno, esto es una parte de la dinámica, de la regla del juego, un riesgo asumido. Quizá en su momento tampoco fui demasiado consciente hasta dónde, porque te estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Donde el tema todavía no estaba sobre la mesa, donde el uso de las redes sociales todavía no era tan intensivo como ahora, todavía no habíamos llegado a los capítulos de Cambridge Analytica, el Brexit, todos los estudios y los análisis que hay hoy de cómo se utiliza, cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales y cómo esa violencia potencia la eficiencia de los verdaderos objetivos que hay detrás de las redes sociales, ¿no? En esa época todavía sentíamos que las redes sociales eran una nueva oportunidad de comunicación democrática y horizontal. Yo hoy ya no lo siento tan así. Entonces, desde ese entonces a esta parte, mi gran aprendizaje siempre ha sido, bueno, las redes son un medio que ha cambiado, que ha evolucionado, que tienen muchos riesgos, muchas responsabilidades y son uno de los tantos espacios donde la violencia puede encontrar cómo echar raíz, y entonces hay que estar muy atentos como sociedad y también desde donde se puedan tener herramientas para no dejar que esa violencia se expanda. Porque, insisto, si no se combate, inevitablemente creo que crece. Y quiero como ser muy cuidadosa en esta pregunta, para que no parezca que hay algo de responsabilidad en la víctima de ciertas agresiones, porque claramente no la hay.
Pero vos te has preguntado, porque en su momento, en la campaña de No a la Baja, había más de un rostro visible. Y además vos decís, de esto hace más de 10 años, y sin embargo es como pendular, ¿no? Cada tanto, cuando hay un episodio que involucra a un menor de edad, o ni siquiera un menor de edad, vuelve a aparecer como una oleada de agresión con tu cara, ¿no? Hay como una identificación como muy fuerte ahí, que uno se pregunta, o sea, ¿por qué? Sí, a ver, pensarlo y evaluarlo todo el tiempo, porque también cuando una tiene un rol de alguna forma público, yo personalmente lo vivo siempre en la permanente evaluación, corrección, ¿no? Siempre pensando que se puede mejorar, qué errores cometemos, sin, como decís vos, sin caer en creer, porque por suerte he tenido la fortaleza, y sobre todo la fortaleza que me ha dado mucha gente, y particularmente muchas mujeres que me rodean, de sentir y de darme cuenta que cuando sos violentada, nunca la responsabilidad de esa violencia es de la persona que sufre esa violencia, ¿no? Que a veces a las mujeres nos cuesta ser conscientes de eso. Pero creo que hay dos cosas diferentes o simultáneas quizá, ¿no? Con todo el tema es cierto que yo empecé a tener una imagen pública por el plebiscito en contra de la baja de imputabilidad. Había otras caras visibles, pero bueno, quizás yo fui la que tuvo más visibilidad o más exposición mediática y que pueda venir por ahí. Y entonces sí, seguro que siempre pensé que por lo menos una cuota importante de la reacción tenía que ver con eso. Pero porque después de golpe aparecieron remeras inventadas, cualquier cosa. Muchísima falsificación de información, de supuestos medios de prensa, fotos editadas, mucho antes que estuviera de moda todo el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Es como, ahora estoy casi que en un permanente déjà vu de ver ciertas cosas. Pero también después me di cuenta que había otros temas que no tenían nada que ver y que también generaban esa reacción hostil. Entonces tenía que haber algo más, ¿no? Y bueno, y después, como te decía, después he tenido la oportunidad y ha habido organizaciones sociales y ha habido organizaciones de comunicadoras y especialistas feministas que han estudiado la violencia política hacia las mujeres en las redes sociales y han estudiado mi caso en particular y comparado con muchos otros casos de la región y de otros países. Y vos te das cuenta que hay algo que va más allá de por el tema, por lo que trabajaste o por tus preferencias del tipo que sean, ¿no? Que hay algo más de fondo que creo que es lo preocupante, porque, insisto, porque si no, capaz que no estaríamos hablando de esto hoy, porque sería un caso que ocurrió con una persona, con una mujer, con un tema y que, bueno, que de vez en cuando es recurrente. Pero creo, y vos me lo tenés que decir, no voy a decir yo el motivo del programa, pero creo que también si estamos hablando de esto es porque hoy estamos hablando a partir de una anécdota que puede ser mía personalmente, de muchos casos, de muchas formas de violencia hacia muchas mujeres con roles sumamente distintos, con ideas sumamente distintas, y vemos que esa violencia viene avanzando, viene creciendo, tiene cada vez más consecuencias, llamémosle en la vida real, no solamente en lo virtual. Entonces creo que acá el aprendizaje es, bueno, hay situaciones que siempre pueden generar discrepancias, pero estamos en un momento en el que las personas nos estamos comunicando de una forma distinta, con herramientas que nunca tuvimos, que todavía no somos realmente conscientes de cómo funcionan y de qué hay detrás, ¿no? Y que eso tiene que ser atendido porque tiene consecuencias con hechos violentos, tiene consecuencias, bueno, hemos sabido casos a nivel internacional de cómo estas cosas pueden incidir en decisiones políticas, en decisiones respecto de la democracia, respecto de la economía. Estamos, creo que, en un mundo nuevo y, bueno, y este mundo nuevo también está atravesado por la violencia. ¿Vos sentís que la intención en muchos de esos casos, trabajando, por ejemplo, con mujeres políticas, de repente que inician sus carreras o que ocupan puestos como de concejalas o de edilas, me ha pasado de que lo que dicen es, bueno, la verdad yo no sé si no irme para mi casa, porque ya es una cosa que no... ¿Por qué? ¿Vos has sentido que la intención de esto muchas veces es que te calles, que no hables más, que te vayas para tu casa?
Sí, a ver, creo que la violencia hacia las mujeres siempre tiene mucho de escarmiento, de adoctrinamiento, ¿no? El famoso calladita te ves más bonita, que viene evolucionando y encuentra nuevas formas. Y particularmente con la violencia en línea, que quizá me animo a decirte, la violencia en línea es una parte de este fenómeno, porque la violencia en línea tiene una profunda relación con lo que ocurre en los medios más tradicionales de comunicación, ¿no? Porque capaz que si algunas tendencias en Twitter no fueran titular en los medios, no tendrían tanto efecto, y viceversa. Pero entonces, hay ejemplos concretos hoy en día, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dejó de usar Twitter, siendo que es una persona que hasta el día de hoy tiene responsabilidades políticas e institucionales y que Twitter no deja de ser una herramienta, yo le sigo diciendo Twitter, perdón, no me acostumbro a X o a X, sigue siendo una herramienta de comunicación pública muy útil, dejó de usarla por la violencia que estaba recibiendo. La primera ministra de Finlandia renunció, ¿no? Por varios motivos, pero uno central fue la violencia política que estaba recibiendo. Entonces, esto tiene consecuencias y a veces puede haber una intencionalidad más manifiesta o más elegida, ¿no? Más dirigida, y a veces quizá esa no es la intención o el objetivo primario, pero bueno, pero si esa es la consecuencia no importa, ¿no? Ya ha habido casos, como el de Joe Cox es como el más emblemático, que la asesinaron como parte, o sea, como el corolario de un ataque. ¿Vos alguna vez sentiste temor frente a un episodio y dijiste, esto capaz sale de lo online y se vuelve offline? ¿O me puede pasar algo? Efectivamente, esto va a dejar de ser una cosa que pasa en el teléfono o en la computadora y me pueden hacer algo a mí o a alguien que está cerca mío. A ver, preocupación, por ejemplo, por mi vida a ese nivel no. Y nunca recibí amenazas tan directas, sí las recibí, pero tan directas y explícitas como para hacerme sentir un miedo a ese nivel. Pero no solamente así preocupación por la integridad física o porque esto saliera de la pantalla y de lo digital, sino que efectivamente pasó. Yo he recibido agresiones en persona, ¿no? Y directamente relacionadas con las movidas en línea, porque fueron en momentos en los que lo que estaba ocurriendo en línea estaba en un pico, por así llamarlo. Con las mismas palabras, las mismas frases. E insisto, creo que acá el aprendizaje, yo puedo venir a contar mi experiencia, pero no es qué pasó con Fabiana, o porque quizá ella sí motivó, sí dijo, sí se equivocó, sí hizo, sino que hay muchos casos, muchos hechos que vemos de otras formas de intolerancia, ¿no? De intolerancia religiosa, de racismo, de gordofobia, que se terminan traduciendo en hechos de violencia más directa, más física, ¿no? No le estoy quitando importancia a la violencia simbólica, verbal, pero que después terminan hiriendo físicamente a una persona o la terminan despidiendo del trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas sufren consecuencias dramáticas en sus trabajos por un fenómeno de violencia que comienza en las redes sociales? Muchísimas gracias, Fabiana. Te agradezco muchísimo que hayas sido parte de este Conexiones. Bueno, muchas gracias a vos. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Cuántas mujeres políticas sufren o han sufrido episodios de violencia en entornos digitales en Uruguay? La mitad. Más de 2/3. La quinta parte. ¿Cuántas mujeres políticas sufren o han sufrido episodios de violencia en entornos digitales en Uruguay? Más de 2/3. Según un informe elaborado por la consultora CPA Ferrer para la Oficina de ONU Mujeres en Uruguay y presentada en diciembre de 2021, más de 2/3 del grupo de mujeres políticas analizadas en Twitter manifestó que recibe violencia en algunas ocasiones, 4,8 que recibe violencia en general y 2,4 que recibe violencia siempre o casi siempre. En 2022, InMujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Embajada Británica lanzaron el Monitor de Violencia Digital hacia las Mujeres. Ivana Mansolido nos cuenta qué es. El Monitor de Violencia Digital es una herramienta que está actualmente en línea, que la finalidad de esa herramienta, que fue construida entre el PNUD, la Embajada Británica e el Instituto Nacional de las Mujeres, fue de alguna manera
visibilizar la violencia digital que sufrían algunas mujeres expuestas a lo que tiene que ver el ambiente político, el ambiente público o que se manejan en ese ambiente, específicamente formas de violencia que recibían en la red social Twitter. Lo que hace ese monitor es de alguna manera clasificar a través de la inteligencia artificial cuáles son las formas de violencia que reciben estas mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres? Se hizo una muestra de algunas mujeres que de alguna manera representan, son líderes políticas, son comunicadoras, periodistas, artistas y que tenían más de 3.000 seguidores en la red social Twitter. Entonces lo que se hacía es evaluar cuáles eran las formas de violencia o incluso muy específicamente aquellos insultos, menosprecios que sufrían aquellas mujeres específicamente por el hecho de ser mujer y por estar expuestas al ambiente público y o político. Si bien en la actualidad el monitor no está funcionando debido a que es complejo levantar datos de lo que antes se conocía como Twitter y ahora es X, sí podemos ver el monitor y los datos que fue recabando durante el tiempo que estuvo activo, que fue entre el 1 de marzo de 2022 y el 24 de abril de 2022 también. Podemos ver algunas cosas, por ejemplo, el día del principal pico de agresión hacia mujeres en línea, como decía, esto levanta datos de Twitter, que era la plataforma que permitía hacerlo, son el 8 de marzo, como se ve acá, y el 9 de marzo, que es el día que en general los medios cubren lo que pasó, y entonces el tema sigue estando sobre la mesa, y hay como un residual de violencia en redes el 10 de marzo. Pero hay una distancia bastante importante en esos casos, y después la otra fecha es alrededor del 22 de abril, en lo que podemos ver acá. Lo otro que podemos ver es, por ejemplo, cuál es el insulto más usado. Si ustedes se fijan aquí, el insulto más usado es anda a laburar, ¿no? Esto que hablábamos de qué tipo de cosas se les suele decir. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, que depende. Esto, como explicábamos hoy, levanta datos de un grupo de mujeres, algunas activistas, otras periodistas y otras políticas. Después vamos a ver que hay algunas diferencias cuando uno separa estas tres categorías. El insulto más usado es rastrera, ¿sí? Se puede considerar que hay porcentajes cerca de un 11-12% de tweets violentos de los que están relevados, ¿sí? Unos 2.400, 2.500 tweets violentos sobre unos 23.300 tweets totales. Esto en los últimos, en los 7 días últimos que toma en el análisis, y lo mismo hace en 24 horas. El porcentaje en un día es más o menos un 10%, ¿sí? Es lo que pueden ver acá. Si yo Si yo cambio de pantalla, vamos a cambiar acá a la siguiente pantalla, acá lo que podemos ver, por ejemplo, es qué tipo, si los agrupáramos por categorías, ¿sí? Podríamos crear una serie de categorías en términos de qué representan esos insultos, ¿sí? El porcentaje mayoritario es menosprecio de capacidades, ¿sí? Es gran parte, representa 150.000 aproximadamente de los tweets violentos recabados. El siguiente es lo que se llama la desautorización del discurso, ¿sí? Le siguen las alusiones al cuerpo o la sexualidad, sigue la acusación de delincuencia y lo siguiente es insultos alusivos a la identidad, ¿sí? Si vamos a las palabras específicamente, la palabra más usada para el insulto hacia las mujeres, porque hay una serie de cuestiones que este monitor detecta y que, por ejemplo, estudios como el que hizo ONU Mujeres también relevan, y es que más allá de que hombres y mujeres son insultados en redes, los insultos son diferentes. Los tipos de cosas que se señalan en general tienen características específicas cuando se trata de mujeres. Entonces lo que vemos acá es que las principales palabras utilizadas son ridícula, impresentable, anda a laburar, callate, loca, burra, esto que hablábamos de las capacidades, que es una de las cuestiones que se detectan muy marcadamente, ¿sí? Das vergüenza, gorda, ignorante, etc. Si específicamente lo que hacemos es marcar solamente un tipo, digamos, se relevó artistas, comunicadoras, lideresas, periodistas y políticas, y por ejemplo solo ponemos mujeres políticas, ahí podemos ver algunos cambios en las palabras. Si bien ridícula sigue siendo la palabra más utilizada, la siguiente sigue siendo anda a laburar, la tercera es impresentable, ¿sí? Y van cambiando algunas siguientes. En cambio, si ponemos, por ejemplo, comunicadora y quitamos política o periodista,
ponemos comunicadora y periodista, ponemos esas dos categorías juntas, la primera palabra en los insultos mencionados es pelotuda, impresentable, ridícula, nefasta, gorda, ¿sí? Y aparece también resentida entre las seleccionadas. En cambio, si vemos, por ejemplo, la categoría de artista, ahí lo primero que vemos es loca y la siguiente es ignorante. Boba aparece como la cuarta palabra más mencionada. Entonces hay ciertas, digamos, diferencias si vamos separando por categoría. Vamos a ver la tercera pantalla donde lo que podemos ver es la separación en estas categorías que yo les marcaba, ¿sí? Si bien las diferencias son bastante leves, por ejemplo, en todos los casos, en los 4 casos, la más marcada es el menosprecio de las capacidades. O sea, esto que decíamos, ¿no? Burra, que no sabe hacerlo, etc. Lo siguiente es alusiones al cuerpo y a la sexualidad, pero se da más, por ejemplo, entre periodistas y lideresas, ¿sí? Después aparecen las malas intenciones, aparecen más entre periodistas y entre artistas, ¿sí? Y las amenazas físicas aparecen más marcadamente en mujeres que se dedican a la política. Lo mismo la agresión directa aparece muy significativa, que es lo amarillo, muy significativamente marcada la agresión directa en los casos de mujeres periodistas y mujeres políticas. Entonces hay también ciertas diferencias en lo que se ve en este monitor. La violencia digital se ejerce de muchas maneras. Algunas son más explícitas e invasivas, pero hay otras que son más pasivas y muchas veces, y aunque nos cueste darnos cuenta y asumirlo, muchos de nosotros terminamos siendo parte de ellas. La socióloga Catherine Cross plantea que el acoso online funciona como una pirámide invertida, en la que en la punta está la víctima y hacia arriba grupos de acosadores, decrecientes en violencia pero crecientes en cantidad. El acoso de primer orden implica hackeo, doxeo y otras prácticas de abuso directo e invasivo. El acoso de segundo orden involucra insultos directos, burlas, difamaciones y críticas excesivas y violentas. El acoso de tercer orden es todas las formas en las que las personas legitiman y desproblematizan el acoso, sea de manera activa o mediante la indiferencia. Las plataformas sociales pueden funcionar como amplificadores de la violencia, porque sus algoritmos están orientados al engagement, diseñados para que las personas estén más tiempo en la plataforma. Y el enojo es una de las emociones que produce mayores niveles de engagement. Facebook makes more money when you consume more content. People enjoy engaging with things that elicit an emotional reaction. And the more anger that they get exposed to, the more they interact and more they consume. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money. Por eso es importante no darles interacciones a estos contenidos. Si ves un contenido violento en una plataforma, no reacciones, ni respondas, ni compartas, ni siquiera para criticar lo que está haciendo, porque eso los amplifica. Si tenés algo para decir sobre esa publicación violenta, sacale una captura y después compartila y decí lo que tengas para decir. ¿Qué pasa si vos, mirando Conexiones, te diste cuenta que sufrís violencia online? O si conoces a alguien que la sufre. ¿Existen lugares a los que podés ir a denunciar lo que te está pasando? Existen. Y sobre eso nos habla Ivana Mansolido de InMujeres. Cualquier manifestación de violencia basada en género en nuestro país, cualquiera que sea, así sea que está taxativamente reconocida en la ley o que no lo está, como en el caso de la violencia digital, que no se encuentra en el artículo 6, si bien sí la ley hace referencia a ella, es denunciada, el Estado tiene el deber de dar una respuesta en ese sentido. Y lo cierto es que cualquier persona que sufre, especialmente una mujer, por el hecho de ser mujer, una manifestación de violencia digital, puede hacer una denuncia, ya sea en una comisaría general común, por contraposición a una comisaría especializada en violencia doméstica y de género, que también lo puede hacer allí. Se puede hacer en delitos complejos e Interpol, también la denuncia. Se puede hacer en los juzgados letrados del interior del país o los juzgados de paz cuando es una ciudad y no hay un juzgado letrado, o se puede hacer en los juzgados especializados que existen hoy día en el departamento de Montevideo, en Salto y en Maldonado. Agredir, insultar, acosar, difundir datos o material privado de alguien online es violencia. Tan violencia como cualquier otro tipo de violencia. Genera en quien lo recibe todo tipo de consecuencias, algunas permanentes. Es importante que tengamos esto en cuenta, que nunca lo olvidemos cuando usemos nuestros teléfonos.